Daniel 11:36 a 12:13. El rey hará exactamente como le plazca, y proclamará que es más grande que cualquier dios que exista, al punto de blasfemar contra el Dios de dioses, y prosperará hasta que su tiempo se acabe, ya que los planes de Dios son ineludibles. No tendrá respeto por el Dios de sus padres, ni por el Dios amado por las mujeres, o por ningún otro Dios, ya que Él se jactará de ser más grande que todos ellos juntos. En lugar de esto, Él adorará al Dios de la fortaleza, un Dios que sus padres jamás conocieron, y le ofrendará cosas costosas. Argumentando su ayuda a la de este Dios, Él tendrá mucho éxito en contra de las fortalezas más fuertes y poderosas. Él también honrará a los que lo apoyen y dándole posiciones de autoridad y tierras como recompensa. Luego, hacia el tiempo del fin, el rey del sur lo atacará de vuelta, y el rey del norte reaccionará con la fortaleza y la furia de un tornado. Su gran ejército y armada se apresurarán a enterrarlo con su majestad. Invadirá muchas naciones en tierras en su camino, incluyendo Israel, la tierra amada, y derrocará los gobiernos de muchas naciones. Moab, Edom y la mayoría de Amón escaparán, pero Egipto y otras muchas tierras serán ocupadas. Él capturará todos los tesoros egipcios, y los libios y los etíopes serán sus siervos. Pero luego de esto, noticias del este y del norte lo alarmarán, y él retornará con gran enojo e ira para destruir lo que encuentre a su paso. Se detendrá entre Jerusalén y el mar y pondrá sus tiendas reales ahí. Pero mientras esté haciendo eso, su tiempo se acabará y no habrá nadie que lo ayude. En ese tiempo, el poderoso príncipe Miguel, que defiende a la nación de Israel, se pondrá en pie y peleará a favor de tu pueblo, y será un tiempo de gran angustia para los judíos, más grande de lo que haya habido hasta ahora en la historia. Y todos aquellos de los de tu pueblo que estén escritos, cuyos nombres estén escritos en el libro, serán capaces de soportarlo. Y muchos de aquellos cuerpos que estén enterrados, muertos y enterrados, se levantarán de sus tumbas, algunos para vida eterna y otros para vergüenza eterna y desprecio eterno. Y aquellos del pueblo de Dios que sean sabios brillarán tan brillantemente como el sol, y aquellos que lleven a otros a la rectitud resplandecerán como estrellas por siempre. Pero Daniel, mantén esta profecía como secreto, séllala. Así no puede ser entendida hasta que el tiempo final llegue, cuando los viajes y la educación se habrán incrementado grandemente. Luego yo, Daniel, miré y vi a 2 hombres a cada lado de la orilla del río, y uno de ellos preguntó al ser vestido de lino fino, que estaba parado ahora en medio del río, ¿cuánto tiempo pasaría hasta que todos estos terrores acabaran? Y el ser respondió con sus 2 manos levantadas hacia el cielo, jurando por el que vive por los siglos de los siglos, que no acabarían por 3 años y medio, luego que el poder del pueblo de Dios haya sido aplastado. Yo oí lo que dijo, pero no entendí, así que le pregunté: Señor, ¿cómo es que terminará todo esto? ¿Qué pasará al final? Pero él me respondió: anda ahora, Daniel,
porque lo que yo dije no es para ser entendido ahora, sino en el tiempo del fin. Muchos serán purificados por enormes pruebas y persecuciones, pero el malvado continuará en su maldad, y ninguno de ellos entenderá. Solo aquellos que tengan la voluntad de aprender entenderán lo que quiere decir. Desde el tiempo de que el continuo sacrificio sea quitado y la abominación desoladora se ponga para recibir adoración, habrá 1290 días, y benditos son aquellos que permanezcan y soporten hasta los 1335 días. Pero tú sigue tu camino y termina tu vida, y ve y descansa con tus padres, porque tú resucitarás y tendrás tu recompensa al final de esos últimos días. Uno de los miembros de esta congregación me dio una frase y quiero honrarlo diciéndola. Qué maravilloso es con los ojos de fe ver a Darío, a Ciro, a Alejandro el Grande y a los romanos, Pompeo y Herodes, todos trabajando para la gloria del Evangelio, aún no teniendo ni idea del Evangelio o de que lo estuvieran haciendo. Bueno, estamos ahora en el medio de la cuarta y última visión que le fue dada a Daniel. Es la más larga y la más detallada, cubre 3 capítulos en el libro de Daniel. En el capítulo 10 se nos da el contexto en el cual fue dado en las orillas del río Tigris, cuando Daniel estaba orando y ayunando y tratando de comprender qué es lo que Dios haría con su pueblo, Israel. En el capítulo 11 tenemos el principal contexto, la visión del futuro, y como vimos en el estudio anterior, en los primeros 35 versículos hay 135 predicciones detalladas acerca de los próximos 366 años luego de Daniel, y cada una de ellas exactamente sucedió al pie de la letra. Es algo maravilloso. Es tan precisa que los estudiosos la desacreditan como mentira, porque argumentando que no puede ser cierto que sea tan preciso, argumentando que tiene que haber sido escrito luego de que los acontecimientos sucedieron. Es demasiado bueno para ser cierto, pero el Dios de la verdad sabe lo que va a pasar en el futuro. Ahora, la visión continúa y yo la partí en el versículo 35 y la retomé con este estudio en el versículo 36, por una razón muy particular, y esta es que en la medida que nos movemos hacia el final del capítulo 11, hay también visiones muy detalladas acerca de Israel y las naciones hacia el norte de Israel, que ahora llamamos Siria, y la nación hacia el sur de Israel, que es llamada aún hoy en día Egipto. Y aún así, ninguna o muy pocas de las predicciones a partir del versículo 36 han en realidad venido a suceder hasta ahora. No hay ningún evento histórico conocido que corresponda, por ejemplo, a los 5 últimos versículos de este capítulo 11. Esto representa un enigma. La Biblia nunca se equivoca. Así que ¿por qué estos eventos no sucedieron aún? Siendo que los primeros 35 versículos con las 136 predicciones sucedieron al pie de la letra, justo hasta el momento de la terrible persecución de Israel por manos de Antíoco Epífanes, ese hombre terrible, quien profanó el altar de Dios y puso en su lugar un altar al dios Júpiter y sacrificó cerdo sobre el altar para causar desolación y abominación en el templo de Dios. Así que, ¿por qué no sucedieron los otros subsiguientes eventos? Una de las pistas las encontramos al principio del versículo 40,
que dice en el tiempo del fin, o sí, en el tiempo del fin. Y en realidad la palabra fin, de aquí en más, sucede aproximadamente una docena de veces o más a partir de ahora y hasta el fin de la visión. Y la simple razón por la cual la última parte de esta visión aún no ha sucedido es porque es todavía futuro para nosotros. Y así como todos los primeros 35 versículos del capítulo 11 sucedieron al pie de la letra, con toda certeza podemos decir que el final de las cosas que aún no se han cumplido se cumplirán. Y tal vez nosotros vivamos para ver ese cumplimiento. El tiempo dirá. Y tal vez sea que leamos de estos acontecimientos en nuestros periódicos. Significa, y esto lo aclaré a algunos que me lo preguntaron en persona, cuando fui preguntado qué pruebas, qué fundamentos tenía para decirlo, y lo que dije es que podemos esperar que esta historia se repita y que Israel sea otra vez atrapado entre Siria y Egipto, y podemos esperar que estos acontecimientos en el Medio Oriente se repitan y todo se ponga en el centro otra vez. Y lo digo porque los mismos países estarán en esta situación en un tiempo diferente de la historia. Ahora, habiendo dicho esto, me temo que no es tan fácil decir que hasta el versículo 35 todo es pasado, unos 2000 años atrás, y que desde el versículo 36 en adelante es futuro. Puedo decir que a partir del versículo 40 es futuro, pero desde los versículos 36 al 39 hay una mezcla, ya que algún contenido de estos versículos se aplica a Antíoco Epífanes. Algunas de las cosas descritas aquí como el rey son ciertas y aplicables a Antíoco Epífanes, pero algunas otras no lo son. Y la única explicación a la que puedo arribar, conclusión, a mí me parece válida y es la siguiente: que los versículos 36 al 39 se superponen entre el futuro y el pasado, deslizándose de un rey al otro, casi imperceptiblemente, y producen un efecto telescopio con una distancia histórica de 2000 años. ¿Qué me hace decir esto? ¿Por qué la Biblia no directamente y abruptamente lo separa? ¿Por qué no termina con las predicciones del pasado y luego comienza con las del futuro? ¿Por qué hay una superposición en el medio? O sea que aquí tenemos 4 versículos que se superponen, y la razón es la siguiente, y les di una pista antes. Antíoco Epífanes fue el último y el peor tirano de la época del Antiguo Testamento, y fue por lejos el peor perseguidor de los judíos. Y en las cosas que dijo e hizo, y en el periodo de tiempo que él oprimió a Israel, tenemos una perfecta figura, un perfecto patrón, un perfecto tipo del peor y último tirano de la época del Nuevo Testamento, al que llamamos Anticristo, ya que aún no sabemos su nombre. Anticristo simplemente significando en lugar de Cristo, alguien que proclamará ser el príncipe y salvador de toda la raza humana. Ahora es el asombroso parecer de estos dos tiranos lo que explica la superposición. Si miramos a Antíoco, nos vemos una figura del anticristo, y es como si estuviéramos mirando a dos personas diferentes a través de un telescopio.
y como se parecen tanto, parecieran ser la misma persona a través de ese telescopio. Es como si se viera una imagen doble. Y esto es lo que, a mi entender, está pasando en los versículos 36 al 39. Así que por favor déjeme tratar con este tema como si estuviéramos tratando con un doble cumplimiento. Tenemos aquí la descripción de un rey que piensa que él es Dios. Antíoco Epífanes hizo esto, actuó de esta manera. Yo nunca estuve muy interesado en reliquias históricas, pero ya que me interesa lo que la Biblia dice acerca de la historia y el futuro, me encontré de repente interesado en esto. Una de las cosas más fascinantes que usted puede hacer es darse una vuelta por el Museo Británico en Londres con su Biblia en su mano. Tengo un panfleto que señala todo lo que está en el Museo Británico en Londres, que también está en la Biblia. Y es fascinante ir a través de esto y con la Biblia en la mano y leer los sucesos y corroborarlos con la Biblia. Ahora, si usted se fija en las monedas acuñadas por Antíoco Epífanes, puede ver cómo su obsesión consigo mismo crecía por la manera que él mandaba acuñar sus monedas, la manera en que él mismo se veía como Dios. Usted puede ver ahí el cambio en sus títulos. Primeramente, Epífanes, que significa glorioso. Luego él cambia su título y se llama el manifiesto o el encarnado. Y finalmente en las últimas monedas que mandó a acuñar pone la palabra Theos, lo cual significa Dios, que es la misma palabra que deriva de teología, mejor dicho, de la que la palabra teología deriva. Y usted puede ver esto en las monedas que existen en el Museo Británico. Esta obsesión creciente con sí mismo, como Dios. El primer paso de esto es cuando él descartó al Dios de sus padres. ¿Sabe usted que el primer paso de apartarse de Dios es descartar el Dios de sus padres? Gente joven, presten atención. El primer paso hacia el alejamiento de Dios es rechazar el Dios de tus padres. Y esto es lo que Antíoco Epífanes hizo. Él creció y fue formado para creer en un Dios llamado Apolo. Y cuando él se hizo adulto dijo, no quiero saber nada con el Dios de mis padres. Voy a tener mi propio Dios. Así que voy a adorar a Júpiter, el Dios de la guerra, el Dios de la fortaleza. Y poniendo su fe en este Dios, se las arregló para conquistar y derrotar muchas fortalezas. Pero también había otro Dios que esta vez era adorado y era el favorito de las mujeres. Y sabemos su nombre era Tammuz o Adonis, que es el nombre griego para este Dios. Y este joven atractivo Dios era el favorito de las mujeres. Se puede leer acerca de esto y de las mujeres que lo adoraban en Ezequiel 8:14. Así que Antíoco prohibió la adoración a este Dios y prohibió a todas las mujeres que lo adoraran. Todo el mundo tenía que adorar a su Dios. Ese era el primer paso. Luego desde ahí él progresó a empezar a compartir los honores divinos con Júpiter. Y finalmente él dijo, yo soy Dios. Y todas las monedas en mi reino tienen que llamarme Dios. Así que cada vez que la gente hacía transacciones comerciales con estas monedas, estaban gastando el dinero de Dios. Así que de hecho los versículos 36 al 39 describen aspectos de Antíoco Epífanes. Por otra parte, estos versículos también parecen ir más allá de cualquier cosa que él jamás haya hecho.
al punto que él no reconocería ningún otro dios. Pero esto Antíoco nunca lo hizo, hasta donde sabemos de los registros históricos al menos. Pero desde el doble cumplimiento que estamos estudiando, les digo que se levantará en nuestro mundo un dictador mundial quien no solamente destruirá todas las religiones, no solamente él promoverá la adoración del Estado como pasa en el comunismo o en los países comunistas hoy en día, él también llegará al punto donde dirá: solamente hay un Dios y ese soy yo. Así que te arrodillarás ante mí y me llamarás Señor, Kyrios. Eso es algo que acontecerá. Sucedió en los últimos días del Imperio Romano, cuando los césares tomaron el título de Señor, Kyrios, y cristianos fueron arrojados a los leones, estuvieron dispuestos a ser arrojados a los leones antes que declarar que el César era el Kyrios, ya que su credo era Jesús es el Kyrios. Recuerdo leer acerca de una madre joven que justo había tenido un bebé y fue arrestada por ser cristiana, y la pusieron a ella en una celda y al bebé en otra, y la conexión era a través de barrotes, y el bebé lloraba por la leche de la madre y los pechos de la madre realmente querían alimentarlo, y sus opresores y captores le decían: puedes alimentar al bebé tan pronto cuando digas que César es el Kyrios. La madre se mantuvo firme y el bebé murió, pero la madre se rehusó a decir que el César era el Kyrios. Ella dijo: solo hay un Kyrios y es Jesús. Puedo imaginar solo unas pocas peores torturas que eso para una mujer. Aún así, ella fue fiel hasta el final. Y lo que estamos diciendo aquí es que esta clase de situaciones serán comunes hacia el final de la historia. Y hay de aquellos que aún quieran llamar a Jesús el Kyrios en esos tiempos. Cuando este dictador se levante, como ocurrió en el pasado, ocurrirá nuevamente. El pueblo de Dios no fue protegido de la muerte en esto anteriormente. Tuvieron que permanecer firmes hasta el fin, y esto ocurrirá nuevamente. Así que en los versículos 36 al 39 vemos a Antíoco Epífanes y vemos la sombra de un aún mayor y más grande tirano que todavía tiene que venir. Un hombre que dirá: yo soy Dios. Así que desde el versículo 40 avanzamos. A partir del versículo 40 es todo futuro y estamos discutiendo una situación que pasará en el Medio Oriente y que desencadenará en la última guerra mundial. No tengo ninguna duda dónde la última guerra mundial sucederá, ni tampoco tengo duda de lo que se desprende de estos versículos, qué áreas del mundo serán arrastradas hacia este conflicto. Habrá al menos una última guerra mundial y esa es la última. Puede que haya alguna otra antes, pero esa será la última. Esto no tuvo lugar en los tiempos de Antíoco Epífanes, para nada. Nada en la historia pasada corresponde a los versículos 40 al 45. Así que estamos bien avanzados ahora. Si vivimos para verlo, veremos todos los detalles y entenderemos todo lo que pase en ese momento, si estamos atentos. Y esto se refiere al tiempo del fin. ¿Por qué la Biblia se mueve 2000 años desde Antíoco Epífanes hacia el Anticristo? Desde el 165 a.C., cuando Antíoco murió, hacia el año lo que sea, 2000 y algo, veremos cuando este párrafo se cumplirá. La respuesta es muy simple, es porque las predicciones de Daniel se refieren a los judíos,
al pueblo judío, no a los gentiles. Y hay un hueco en la historia judía. Ellos rechazaron a su Mesías y en lo que a Dios concierne, el reloj judío se detuvo. Y es solo al final de la historia que ellos vuelven a entrar en los propósitos de Dios, y nosotros, los creyentes gentiles y la gente de Dios de antiguo, seremos reinjertados otra vez en una sola planta para la gloria de Dios, y seremos todos un mismo rebaño con el mismo pastor, y será el Mesías de Israel, nuestro Señor Jesucristo. Así que este hueco se puede explicar. Y mientras el pueblo de Dios ha estado andando, merodeando por el mundo entero en estos últimos 2000 años, y han estado no fuera del plan de Dios, pero fuera del contexto descrito en la palabra, esto es una tragedia para ellos en su historia, pero no significa que hayan estado fuera del corazón de Dios. Si leemos Romanos del 9 al 11 podemos entender esto claramente. Y esto muestra que cuando Dios llama a alguien, nunca los abandona. Bueno, miremos ahora al cumplimiento de la última guerra mundial. Nuevamente, Siria al norte y Egipto al sur de Israel son los principales protagonistas. Ya no son aliados en este nuevo contexto, pero sí son protagonistas. Y como Lutero dijo, que lo mencioné la semana pasada, Israel queda atrapado entre la puerta y el marco, Israel siendo la bisagra. Así que cuando estos dos países, Siria y Egipto, son protagonistas, Israel queda atrapado en el medio. Israel vive en el corredor entre Europa, África y Asia, en esa pequeña y angosta, ese angosto pedazo de tierra que es el pasadizo para todas las fuerzas invasoras. Si usted va al Líbano hoy en día, hay un río pequeño cercano a la costa y tiene unas rocas en las cuales cada conquistador mundial que pasó por ahí ha esculpido su nombre en la roca, y usted puede leer historia mundial en esa roca. Todos esculpieron su nombre ahí, aún hasta incluido Napoleón. Así que Israel se encuentra en el corredor de los poderes políticos. Así que esta última guerra mundial que tendrá lugar en el Medio Oriente, y que tendrá lugar de alguna manera porque Siria y Egipto serán enemigos, y de hecho Siria será mucho más poderosa de lo que es hoy día, probablemente con ayuda de fuerzas del norte, posiblemente Rusia. Pero aquí tenemos el levantamiento de este último dictador de la historia mundial, y hasta donde puedo entender mi Biblia, es una posibilidad real que ese tirano de los últimos tiempos será un árabe sirio. Esto es solo una posibilidad, no una certeza. Si hubiera dicho esto un año atrás, usted hubiera pensado que era tonto de mi parte. Recordemos que esto está grabado durante el año 1973, durante la crisis del petróleo. Pero hoy en día usted no piensa que es tonto, ¿no es así? Aquí estamos sin luces en este lugar, y solo con la posibilidad de tener la mitad de las luces esta noche. ¿Y quién hubiera pensado hace 6 meses atrás que estaríamos contra la pared con un arma debajo de nuestras costillas por las naciones árabes, debido a ellas? Pero ese es el mundo en donde vivimos. Y aquí está esta última guerra mundial
podemos seguir el curso de la batalla, pero no entraré en mucho detalle, excepto para decir que el que esté gobernando en el norte atacará a Egipto, juntará consigo a Líbano y a Etiopía, todo el la punta noreste de África vendrá a estar bajo su dominio, y luego encontramos que noticias del norte y del este le traen preocupación y tiene que volverse. Las noticias del norte supongo que significan ninguna otra cosa más que Rusia, y el libro de Apocalipsis nos dice que las noticias del este se trata de un ejército de 200 millones de hombres que está viniendo y traspasando el río Éufrates. ¿De dónde puede venir un ejército como ese? Solamente hay un país en el mundo hoy en día que ya cuenta con esa cantidad. En 1973, esto es un ejército de 200 millones de hombres, y es la China comunista. Así que noticias del norte y del este, poderes grandes viniendo, metiéndose en este conflicto, causará a este tirano revertir su curso de sus conquistas en el África y volverse y meterse en el centro de la historia mundial, entre Jerusalén y el Mediterráneo. Extremadamente detallado, ¿no? Es increíble. Y la Biblia predice en muchos otros lugares que la final batalla de la última guerra mundial tendrá lugar en un sitio donde algunos de nosotros estuvimos parados en mayo pasado. Y esto es una pequeña colina que guarda la entrada occidental a una explanada triangular llamada la explanada, y no sé el nombre que menciona, y luego esa pequeña colina de Megiddo o Armagedón, con las ruinas de los establos de Salomón sobre ella, mira hacia un plano que Winston Churchill llamó la cabina del Medio Oriente. Y de hecho Winston Churchill, durante la Segunda Guerra Mundial, envió a un grupo especial de oficiales británicos a analizar ese valle, así pudieran planear la batalla final, porque él pensó que el ejército británico iba a ser atrapado en ese sitio entre los alemanes descendiendo desde Grecia y los italianos viniendo desde el norte de África, y él pensó que estábamos ahí, y él pensó que esa sería la batalla de Armagedón. Pero bueno, se equivocó en el tiempo, pero él conocía su Biblia, así que podemos ver que esta imagen se va construyendo. Pero el último versículo en este capítulo nos dice que los días de este tirano están numerados, tienen número. Cuando Dios decide qué es lo que va a pasar, no hay nada que el hombre pueda hacer para detenerlo. Y cuando Dios ya ha decidido que alguien va a morir y que va a ser derrotado y destruido, eso no puede ser detenido por nada o nadie. Se puede leer un informe detallado de esto en el capítulo 19 de Apocalipsis, donde esta batalla final es descrita en detalle. Esta es la descripción de estas horrendas cosas sucediendo en el Medio Oriente, en la forma de una última guerra mundial. Por tanto, es entendible que Daniel no se molestó en ponerle capítulos a sus escritos. Alguien más puso los números unos 1000 años luego de eso, y las divisiones de capítulos y luego versículos. Y de hecho, los dos que lo hicieron no arruinaron, pero complicaron la lectura bíblica al hacer divisiones
en lugares completamente erróneos. El siguiente versículo dice que habrá problemas en Israel y sufrimientos tales que nunca se han visto en la historia de Israel hasta ese punto. Uno de los detalles más intrigantes en este punto es que las tierras de Moab, Amón y Edom escaparán este holocausto. Ahora, por supuesto que la Biblia da los nombres de esas áreas en esos tiempos bíblicos. ¿Cuál es el nombre de esas tres áreas hoy en día? Y es muy sencillo, es Jordania. Todo lo que está al este del río Jordán. Estas son las áreas donde existían Moab, Edom y Amón. Esto tiene una importancia relevante, ya que en este momento, en el año 1973, Jordania se quedó como neutral. En este momento tenemos la liberación por parte del príncipe de los ángeles que vela sobre el pueblo de Israel, Miguel. ¿Ha usted ido alguna vez a la catedral de Coventry? ¿Ha visto usted esa magnífica estatua esculpida por Epstein fuera de la puerta principal, que es sobre el ángel Miguel, cuidando, más que cuidando, vigilando sobre Satanás, que es el príncipe derrotado de este mundo? Es una estatua magnífica. Y yo solo deseo que la gente que pasa por ahí y ve esta estatua puedan entender el mensaje. Espero que sepan de Daniel 12:1 y su contenido. Así que Miguel, de paso, creemos en los ángeles y creemos que hay ángeles guardianes de naciones aún. Y este Miguel es el ángel guardián de Israel. Y que las mismísimas fuerzas del cielo vendrán y se meterán en tomarán parte en este terrible holocausto de esta última guerra mundial. Y sí, será un tiempo de tremendo sufrimiento para Israel, gran tribulación, el tiempo de la tribulación de Jacob, como es llamado por otro profeta, y uno tiembla por el pobre Israel, que ha tenido ya tanto, y aún así todavía no han tenido lo peor. Pero cuando ya todo parezca perdido y parezca que van a ser totalmente pisoteados por los demás, y cuando parezca todo absolutamente perdido, Miguel tomará parte en la escena, y él es más que cualquier general humano o fuerza humana. Bueno, eso es lo que tiene que suceder, y ahí es donde ellos serán redimidos. Muchos de ellos serán asesinados, pero tenemos aquí que Dios ha escrito muchos de sus nombres en su libro, y que sobrevivirán y serán salvos y redimidos. ¿Sabe? Lo más importante, y quiero decir esto con solemnidad, es que usted tiene que asegurarse y estar persuadido de que su nombre está escrito en el libro de Dios. Regocíjese si sabe con certeza que su nombre está escrito en el libro de Dios, en el libro de la vida del Cordero. Y hay nombres judíos también en ese libro, y ellos sobrevivirán a este holocausto nuevo y serán redimidos. ¿Cómo? Bueno, sabemos por el profeta Zacarías que su Mesías, con sus manos traspasadas, agujereadas, vendrá a ellos en el medio de esta crisis, y verán al que traspasaron y sabrán que Él es su Salvador. No este anticristo, pero su Cristo. Y sabe, usted solo toma una cosa, transformar un judío en cristiano, y eso es un encuentro con el Jesús vivo. Eso es todo lo que necesitan, todo el resto lo tienen. Y me asombra que cada vez que ellos se encuentran con el Jesús resucitado, saben mucho más que yo. Recuerdo una joven judía viniendo a mí luego de un servicio
que prediqué en Cambridgeshire en alguna parte, y ella dijo: ¿usted realmente está diciendo que Jesús es nuestro Mesías? Y yo le dije que sí, y traté de convencerla de esto. Y ella lo aceptó como su Mesías. Y le sugerí que fuera y le hablara a él, y ella lo hizo y él le respondió. E inmediatamente ella ya me llevaba a la delantera en entendimiento de la palabra, a partir de ese momento. Saulo de Tarso lo tenía todo en su cabeza, pero nunca se había encontrado con el Jesús resucitado. Y por supuesto no creía que estuviera vivo, pero cuando lo encontró en el camino a Damasco, lo vio todo claramente. Y su teología fue formada en ese momento. Él vio claramente a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y en ese momento se dio cuenta que estaba persiguiendo a Jesús en su iglesia. Porque Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? Y él dijo: yo no te persigo a ti. Y dice: sí, me persigues a mí porque este es mi cuerpo. Así que estuvo muy claro para él. Así que cuando los judíos vean a Cristo, aquellos que sobrevivan este holocausto, serán redimidos y lo aceptarán y se convertirán en nuestros hermanos y hermanas en Cristo. ¿Qué es lo siguiente que ocurrirá? La resurrección, ya que cuando Cristo vuelva, los muertos en Cristo resucitarán, y no solamente cristianos fallecidos, sino que también aquellos que hayan creído antes de Cristo, aquellos que creyeron en las palabras de Dios. Así que las palabras que se le dicen a Daniel es que muchos de los judíos resucitarán, y estos son los que realmente creyeron a Dios. No todos, porque no todos han creído, pero los que hayan creído. Tenemos un ejemplo de esto en los héroes de la fe en Hebreos. Qué tremenda reunión, judíos y cristianos, unidos al fin en frente al Mesías. Qué día tremendo. Creo que esto es lo que la Biblia llama la primera resurrección, de cristianos muertos y judíos muertos, creyentes. Hay una traducción de la cual tenemos que tener cuidado aquí, ya que la traducción inglesa usualmente dice: muchos se levantarán, algunos a esto, algunos a aquello. Pero de hecho el original hebreo dice que muchos se levantarán, estos a esto. Estos, no algunos, sino estos. Acerca del resto no dice que se levantarán a ese tiempo, pero dice a lo que se levantarán, en la situación. Hay una resurrección para bien y hay una resurrección para mal. Y la resurrección es en realidad para todos, algunos para bien, otros para mal. No importa si usted era creyente o no lo era, usted se levantará de los muertos. Pero si usted era un creyente, usted tendrá parte en esa primera resurrección y resucitará para vida eterna. Pero si usted no lo es, usted resucitará, pero para eterna vergüenza y desprecio. Usted tendrá que vivir con usted mismo para siempre y en la compañía de los que no aman a Dios. Eso es el infierno. La vergüenza de saber que usted tuvo una oportunidad para responder al llamado de Dios y que usted se cerró a la posibilidad de esa luz de Dios y se quedó en tinieblas porque sus obras eran malas. Oh, qué eterna vergüenza. Y la Biblia es tan clara, siempre pone la palabra eterna, eternidad, eternamente, antes de tanto el cielo como el infierno. Jesús en Mateo 25, en la parábola de las ovejas y los cabritos, habla de eterno castigo y eterna bendición. Y aquí Daniel enfatiza lo mismo. No nos atrevamos jamás a cuestionar la palabra de Dios en esto. Vida eterna y vergüenza eterna. No se le puede encontrar la vuelta a un lenguaje tan claro como ese. Tan horrible como suene a nuestra manera de pensar. Está ahí tan claro como puede estarlo. Y luego de la resurrección, lo que sigue es la recompensa. ¿Sabe? Cuando siempre que queremos hacer parecer a alguien glorioso, los cubrimos con joyas.
Usted puede ir y ver las joyas de la corona en la Torre de Londres. Cuando queremos decir acerca de la reina, envíenla victoriosa, feliz y gloriosa, o cualquiera de las palabras se usen, siempre la cubrimos con joyas. Así ella puede brillar y resplandecer. Y lo tenemos que hacer artificialmente con nuestra realeza. Le tenemos que poner joyas para hacerlos parecer gloriosos. Pero les digo esto, en los cielos, cuando la gente se levante, muchos o algunos brillarán sin joyas, brillarán con gloria. ¿Y quién brillará? Hablamos de estrellas, estrellas del mundo como pop stars y estrellas del cine, etc. Decimos que ellos brillan como estrellas. Yo prefiero brillar allá arriba que aquí abajo. ¿Qué le parece a usted? Pero ¿quiénes son los que brillarán? Aquellos que hayan guiado a muchos a la rectitud, no aquellos que solamente vivieron justamente para sí mismos, o sí, para sí mismos, pero aquellos que guiaron a otros a hacerlo. Los que brillarán eternamente no son aquellos que se las arreglaron para vivir una vida cristiana recta simplemente, sino aquellos que compartieron esa vida con otros y guiaron a otros. Y nos llevaremos algunas sorpresas ese día. Algunos de ustedes que a lo mejor no han sido notados en esta congregación, que han conducido a otros quietamente y sin hacer mucho ruido, y esos brillarán también. Así que habrá recompensa. Así que bueno, estamos llegando al final de la visión y de la profecía. Ahora hay algunas cosas muy prácticas y algunas preguntas. A Daniel se le dice que selle esta profecía, que no la publique aún. Esto es llamativo, ya que muchas partes de la Biblia que nosotros tenemos no fueron escritas para esos días en que fueron escritas. Fueron escritas para que nosotros, unos 2000 y algo años luego, podamos encontrar fortaleza y confort al leerlas, y podemos ver que hay partes de la Biblia que toman vida en otras circunstancias diferentes. Por ejemplo, en la China comunista hoy en día, el libro de Revelaciones, Apocalipsis, es un libro muy popular entre los cristianos, ya que están sufriendo una tremenda persecución. Están leyendo esto y el número de la bestia es 666, y ocurre que hay 666 representantes en la representación de gobierno de Pekín. Así que puede ver que este libro de Apocalipsis está trayendo fortaleza a los cristianos de China. Y de hecho Daniel escribió esto, pero el ángel le dijo: séllalo, Daniel, no lo publiques aún, tenlo. Vendrá a ser útil en un tiempo donde los viajes y el conocimiento hayan incrementado muchísimo. Puede ser, es una descripción de nuestros días donde el conocimiento se dobla cada 10 años, y cuando 3/4 de los científicos que el mundo jamás haya visto en su historia están vivos en este momento, cuando los viajes y el conocimiento se incrementen, es cuando esto significará algo, esta profecía significará algo, Daniel. Puede que seamos nosotros la generación para la cual este libro fue escrito. Es emocionante pensar en esto, ¿no es así? Así que este libro fue sellado, pero fue abierto en la época de los macabeos. Judas Macabeo leyó esta visión y lo inspiró a luchar en contra de Antíoco Epífanes, y de hecho liberó a Israel de este tirano. Lo que Judas Macabeo hizo en ese momento lo hará también el arcángel Miguel en los últimos tiempos. Pero miremos también el otro sentido de la palabra sellar. Y su significado es simplemente que este documento está completo y no se le puede agregar ni quitar nada. ¿Sabe usted? El diablo es tan astuto
y no se queda quieto, que en los últimos 3 años, 3 Biblias importantes han sido impresas en inglés que han alterado el libro de Daniel y le han agregado capítulos a este. ¿Sabía usted esto? Algunos de ustedes, sin darse cuenta, aún han comprado estas Biblias. Pero yo le digo que la profecía de Daniel está sellada. Si usted tiene una Biblia en su mano ahora, fíjese si tiene un capítulo 13, su libro de Daniel. De ser así, usted compró la Biblia equivocada. La Biblia de Jerusalén lo tiene. La New English Bible ha agregado los libros apócrifos en una de sus ediciones. The Common Bible of the Revised Standard Version, la Biblia común de la versión estándar revisada, ha hecho lo mismo. Daniel sella este libro. Esto está concluido, y si usted lee la no edificante basura de Daniel 13 en algunas Biblias, se dará cuenta de por qué el ángel le dijo que selle la profecía. Por favor, nunca compre una Biblia con libros apócrifos en ella. Si está interesado en esos libros, cómprelos separadamente, pero no los incluya en su Biblia. No son palabra de Dios, simplemente. Y Daniel, aunque no lo entiendas, este libro ha sido dado a ti para el futuro, para un tiempo en donde el conocimiento y los viajes se incrementarán. Esto también podría significar cuando el libro de Daniel, el contenido del libro de Daniel se incremente a causa de la revelación de las circunstancias que estén ocurriendo en ese momento. Nunca he predicado antes que hoy que esta serie de mensajes acerca de el libro de Daniel completo. Y he estado en el ministerio por 25 años. He predicado algunos textos y algunos trozos del libro, y algo me ha tirado hacia atrás. Traté una y otra vez, pero hasta ahora no lo había logrado. Hasta que hace 18 meses atrás Dios me dijo que tenía que estudiarlo para hablarlo. Y como les dije anteriormente, no tenía ni idea que estaríamos viviendo en medio de esta crisis del Medio Oriente. Pero cómo trae luz a estos acontecimientos ahora. No solo esto, sino que los ángeles también están desconcertados. Hay 3 de ellos, ¿se acuerda? En el capítulo 10, ahí están otra vez. El del medio está parado en medio del río, y después hay uno en cada orilla, y ellos están desconcertados y ellos mismos están haciendo preguntas. Y primera de Pedro 1:21 dice que aún los ángeles desean mirar dentro de estas profecías y decidir aprender qué es lo que significa. Los ángeles están estudiando las profecías tanto como nosotros. Así que un ángel pregunta: ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto tiempo tendrá que sufrir el pueblo de Daniel? Así que el ángel Gabriel, con las manos levantadas delante de Dios, jura un juramento por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Sabemos por otros pasajes de las Escrituras lo que eso significa: 1 año, 2 años y la mitad de un año. ¿Sabe usted que 6 veces en la Biblia Dios nos dice, en diferentes formas, que el tiempo de esta tribulación, gran tribulación, será 3 años y medio, 42 meses, 1260 días? No podría estar más claro. Y Jesús, el mismo Jesús, dice que Dios acortó ese tiempo, o si no, ninguno sobreviviría. Así que Dios lo ha limitado a 3 años y medio. En ese momento Daniel tiene una pregunta. Él quiere saber más y dice: no entiendo estos 3 años y medio. ¿Qué es lo que va a pasar luego de estos 3 años y medio? ¿A qué llevará todo esto? No me has dicho esto. Y el ángel le responde: Daniel, ya se te ha dicho bastante. Es todo lo que necesitas saber. El ángel solo le da 2 pequeñas pistas.
son las siguientes: 1290 días luego de que esta tribulación comience y 1335 días. En otras palabras, después de estos 3 años y medio, Daniel, habrá algo que tomará un mes más y algo más que será otro mes y medio más. ¿De qué se trata esto? No tengo ni idea. Solo estoy deseoso de ver qué pasa luego del primer mes después de que Cristo haya vuelto. Y luego estoy ansioso de ver qué es lo que pasa en las próximas 6 semanas. Y luego gritaré, aleluya. Benditos aquellos que sobrevivan hasta los 1335 días. Podría ser que cuando Jesús vuelva le tomará un poco de tiempo establecer su gobierno y poner las cosas en orden, pero eso es especulación, no lo sabemos. Así que es solo cuestión de 2 meses y medio más y el reino de Dios estará totalmente establecido. He escuchado a santos decir, estoy realmente ansioso de los primeros 5 minutos luego de mi muerte. Bueno, todos lo estamos, ¿no? Yo también estoy muy deseoso de ese primer mes o 2 meses y medios luego de la venida de Cristo, a ver qué es lo que pasa. De ver a Cristo tomar la situación en sus manos. El anticristo cesará luego de los 3 años y medio. Otro mes y seguramente que Jesús, o probablemente Jesús, estará estableciendo su reino y su gobierno. Y otras 6 semanas y estará todo posiblemente marchando con serenidad. Simplemente estaremos alabando al Señor y expresando nuestra gratitud y cantando aleluya. Es simplemente mi interpretación de esto. Y el ángel le dice a Daniel, Daniel, no te lo vas a perder. ¿No es hermoso escuchar que el ángel le dice esto a Daniel? Le dice, Daniel, anda a tu descanso, morirás y no te preocupes, no te perderás nada. Resucitarás y compartirás esto en los últimos días. Así que el día que veamos a Jesús, también veremos a Daniel. ¿Se da usted cuenta de esto? Y en mi corazón no tengo duda alguna que cuando Cristo establezca su reino, uno de sus ministros en su gabinete será Daniel. Y él estará en la administración, seguro, este hombre que en sus 90 años de vida vivió una vida de integridad y fidelidad a Dios. Este hombre que fue primer ministro de Babilonia, este hombre que se movió de un imperio al otro y que fue elevado a las más altas posiciones en su oficina y que fue un sirviente civil fiel en los reinos en los cuales sirvió y por supuesto a Dios. No tengo duda en mi corazón que Jesús tendrá un trabajo especial para Daniel en su reino, en su gobierno. Pero se me está quedando un versículo y ahora para cerrar el estudio lo menciono. Hay un versículo justo al final de Daniel, el cual no he mencionado, y dice lo siguiente, que las profecías de Daniel dividirán a la gente justo por la mitad, y esta división formará 2 grupos, y 2 grupos solamente, los sabios y los malvados. Los malvados no entenderán y continuarán con su comportamiento en la misma manera que lo hicieron antes de escuchar la profecía de Daniel. Y los sabios son aquellos que entienden y los que cambian su manera de vivir para prepararse para lo que viene y que buscan el conducir a otros en los caminos de rectitud. Y hemos estado en la profecía de Daniel por 12 domingos, 3 meses. Hemos visto cada versículo, el panorama general, y por nada del mundo clamo que haya dado una interpretación infalible de todo, y sobre algunos asuntos controversiales hay lugar para una
honesta diferencia de convicciones y opiniones, la cual debemos mutuamente respetar en el uno hacia el otro dentro de la hermandad en Cristo. Pero creo que el panorama general que se ha dado es el panorama que Dios quiere que tengamos, y esto dividirá a nuestra congregación justo al medio. Aquellos que sean a los ojos de Dios malvados escucharán esto y su vida luego de esto no cambiará en nada. No habrá ninguna diferencia entre la vida que llevaban antes y la que llevarán después de escuchar todo esto. Pero también están los sabios, y algunos de ustedes han compartido conmigo lo que Dios les está llevando a hacer a través de escuchar estas cosas y los cambios en sus vidas. Y los sabios son los que cambian y que llevan a muchos otros a la rectitud. Y les digo esto, esa es la única cualificación que se necesita para entender este libro. Sabemos que el entendimiento de la palabra de Dios no tiene nada que ver con el nivel de inteligencia. No es una cuestión intelectual, es una cuestión de nuestra voluntad. Aquellos que tienen voluntad de obedecer, sabrán la doctrina. Y si usted pertenece a ese grupo, usted es sabio. O sea, los sabios y los malvados. Dos grupos, y Dios ha estado dividiéndonos a través de su palabra. Que el Señor nos permita estar entre medio de esas estrellas que brillan cuando allá se pase lista. Amén. Oremos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, temblamos ante ti cuando nos damos cuenta que un día nos dirás, tú oíste la profecía de Daniel. Y Señor, nos dirás en ese día, no hiciste nada al respecto. O si no, nos dirás, bien hecho, buen siervo y fiel. Entra con Daniel en el gozo de tu Señor. Oh Señor, oramos que esto sea una realidad para nosotros. Por tu gloria. Amén.